porque piensan como los hombres y no como Dios. Diablas. Diablas. Porque los hombres andan trabajando inocentemente buscando el pan para su casa y se encuentran con esa diabla que les presentó una tentación. ¿O no? O que me diga una mujer por qué se viste así. Si no es por instrumento del diablo, ¿por qué se viste así si hay tantas maneras elegantes de vestirse como mujer para merecer todo el respeto y para ser como cristiana? Incluso, ustedes se dan cuenta, ojalá que no haya sucedido hoy aquí, que en la iglesia cuando van a leer las mujeres pasan con esos escotes que todo el mundo se queda centrado y dice, uy, la gente está centrada en la palabra. Mirá, los hombres están centrados en la palabra, no, en el escote de la mujer. ¿No es una diabla en la iglesia? Que sí lo es. Porque no piensa como Dios, sino como los. Si pensara como Dios, pues simplemente tendría que saber de que, como Dios, simplemente tendría que saber que bueno, que eso no le agrada a Dios. Entonces me he visto como una mujer cristiana, decente, honorable, virtuosa, casta. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque a nosotros no nos importa un comino lo que piense Dios. Pero Jesús sí está fichando. No me importa quién sea, pero qué hay en su mente. ¿Cómo está pensando? ¿Como Dios o como los hombres? El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿eso es fácil o no es fácil? No es fácil. ¿Con qué lo compara Jesús? Dale. Tome su cruz. ¿Cómo lo compara Jesús negarse a sí mismo? La cruz más grande que le puede tocar al ser humano es negarse a sí mismo. Oh, y a Jesús también. ¿Recuerdan que hubo una sola ocasión en la vida de Jesús que sudó gotas de sangre? A ver, acuérdenme, ¿a dónde fue? En el huerto de Getsemaní. ¿Y cuál era la frase que decía cuando sudaba gotas de sangre? Señor, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Fue tentado como nosotros a hacer la voluntad de lo que nosotros nos viene en gana. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el sacrificio más grande, la cruz más pesada que pueda tener un cristiano en el mundo. Porque tiene que renunciar a su voluntad, a su forma de pensar. Tiene que sacar su forma de pensar, introducir, cuando lee la Biblia, la forma de pensar de Dios. Si guardaba rencor, Dios me dice, perdona y serás perdonado. Saco el rencor, eso es muy difícil. Y meto la forma de pensar de Dios. Y cuando me encuentre con el enemigo, le digo, buenos días, disculpe si en algo te ofendí, perdóneme. Y si algo me ofendiste, te perdono. Ven, dame un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Eso es actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque si no estamos haciendo como Pedro, Jesús es el Mesías. Pero cuando Él nos dice, perdona y serás perdonado, ya va, Señor, venga acá, te voy a reprender. Eso no es así. Porque si esa persona me hizo daño, mire, me mató a mi hijo, me mató a mi madre, me quitó a mi mujer, entonces, Señor, ¿qué quiere? No, eso no puede ser así. ¿Y qué dice Jesús? Quítate de mi lado, Satanás. No piensa como Dios, sino como los hombres. Entonces eso cuesta. La persona que está acostumbrada al chisme, a la calumnia, a la difamación, al vicio, al que está pegado al cigarro, al licor, a los juegos, a los casinos, el que está pegado a las malas amistades, a las discotecas, a las parrandas, que no es una cruz dejar eso. Claro que sí, para hacer la voluntad de Dios. Díganme los que están viviendo arrejuntados, que no es una cruz tener que casarse o separarse. Claro que sí. Los que están viviendo en adulterio, que no es una cruz tener que dejar a ese hombre si lo ama como si lo hubiese parido, o a esa mujer que es la princesa de la vida. No es una cruz.
Claro que sí. Pero si no renuncia a su voluntad, apártate de mí, Satanás. ¿Quiere que Cristo te trate así? ¿Se imagina usted estar en ese lugar donde Jesús te diga, Petronilo, apártate de mí porque eres Satanás y me sirve de estorbo? No piensa como Dios, sino como los hombres. ¿Cómo te quedan las letras delante del Señor? ¿Lo has pensado? No lo has pensado. Y por eso Dios me manda hoy, como sacerdote suyo, a ayudarles a pensar, a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Y cada uno tenemos que ver en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el problema, queridos hermanos? El problema está en que yo quiero salvar mi vida. Yo quiero salvar mi vida. Yo quiero ser feliz. Miraba una entrevista que le hacían a una cristiana evangélica. Una cristiana evangélica por una entrevista. Y le decía, el moderador le decía, mire, ¿cómo se explica que usted siendo cristiana evangélica, usted haya matado a una persona? Porque mató a una señora. ¿Cómo me explica? Digo, porque mire, Dios me creó para que yo sea feliz. Cuando yo miraba a esa señora, yo no era feliz. Me ardía la sangre y me sentía infeliz. Cuando yo la maté, yo me sentí feliz porque se acabó ese tormento. Y Dios quiere que yo sea feliz. Y si Dios quiere que yo sea feliz, entonces yo soy feliz matando a esa señora y Dios tiene que estar contento conmigo. Que así no es. Eso es pensar como los hombres y no como Dios. Pensar como Dios es, ¿qué dice Dios en su palabra, en sus mandamientos? Yo acepto lo que Él diga. No matarás y punto. Es mi Señor. Ahora, el versículo 31. Vea usted, con el versículo... no hemos terminado el 35. El 35. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. El que quiera asegurar su vida, ser feliz. ¿Qué dicen los jóvenes que se meten a la droga? Hay que disfrutar de la vida. ¿Qué dicen los jóvenes que van a la discoteca y se meten a la prostitución? Eso es disfrutar la juventud, la vida que es una y se nos pasa y no tenemos que desaprovecharla. Yo tengo que ganar mi vida. Pues hoy dice el Señor a esos jóvenes y a los que son mayores que esos jóvenes pero están pensando igual que ellos. El que quiera salvar su vida, ganar su vida, la perderá. La ganará aquí. Tendrá muchos gustos, gusticos y gustazos. Hará lo que le da la gana y eso será un gran placer material. Pero el día en que se muera, perderá la vida eterna. Pero cuando uno se exige para hacer la voluntad de Dios, entonces uno es un anticuado. No está en la moda. Hoy día lo maneja todo la moda. Las mujeres tienen que vestirse no como ellas quieran o como el marido quiera, sino como la moda. Tienen que pintarse y arreglarse a la moda. Y los jóvenes tienen que mandarse a hacer peluqueado a la moda y andar a la moda. Pero dice el Señor que cuando nosotros no nos adaptamos al pensar de los hombres, morimos. Nos desprecian. Lo que le pasó a Jesús. Nos calumnian, lo que le pasó a Jesús. Hasta los mismos sacerdotes judíos que representan las autoridades religiosas. ¿Qué cambia? Pues porque ya son los sacerdotes del antiguo y ahora son los sacerdotes del nuevo. Pero que todavía hay abuso de poder. Hubo abuso de poder en aquellas religiones y hay abuso de poder en estas religiones, en la religión de Cristo. Hubo abuso de poder en aquellos sacerdotes, hay abuso de poder en las autoridades dentro de la iglesia, hay obispos que tienen abuso de poder, sacerdotes que tienen abuso de poder, eso no lo puede negar nadie. Y con el abuso de poder matan a Cristo. Y agarraron ese abuso de poder para acabar con Cristo. Aparentemente acabaron con Él. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. O el Isaías 55 al 9, el de hoy, el siervo sufriente. ¿Te acuerdas?
no retiraba la barba de los que se la jalaban y los que lo golpeaban a la mejilla. Aguantaba todo eso, insultos y salivazos, porque el Señor estaba con él. Fue capaz de aguantar todo eso. Eso se llama el que pierda la vida aquí por insulto, por desprecio, por humillaciones, por enfermedades, por sufrimiento, por prueba, por lo que sea. El que pierda su vida, ¿cómo es? Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Dos cosas. El que sacrifique, ¿se da cuenta la palabra clave? El que sacrifique su vida, primero por mí. Por mí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan Bautista, otro que Elías y otro que alguno de los profetas. ¿Y usted quién dice? Tú eres el Mesías. Bueno, la primera parte, el que sacrifique la vida por mí. La segunda, y por el Evangelio. O sea, se someta a lo que dice la palabra de Dios. Crea en Cristo y le crea a Cristo. El que se someta a la palabra de Dios, repítalo. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, por hacer lo que dice la Biblia, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no me nazca, a mí qué me importa, yo sacrifico mi vida para hacer lo que dice el Evangelio y así, y solo así podré actuar según el pensar de Dios. Y si no me sacrifico para leer el Evangelio y actuar conforme al Evangelio, entonces apártate de mí, Satanás le dirá a Cristo, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Y este es el problema que tenemos. Hoy yo les hago una cordial invitación en este mes de la Biblia. La única manera para conocer lo que Dios piensa es leer las Sagradas Escrituras. Y la única manera para salvar la vida es el que se sacrifique por Cristo y por su palabra, por cumplir lo que Él manda, tendrá la vida eterna. Pero aquel que no se sacrifique y haga lo que le dé la gana, perderá su vida. Qué bárbaro, pero qué bárbaro. Ahora vean el 31. Ven, el 31. El 31 es la explicación de lo que Cristo le dice a Pedro, que lo hace a Pedro enfurecer, y Pedro lo llama y lo reclama y le dice, no puede ser así, y lo reprende. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Vean cómo el cristiano es capaz de transformar el sufrimiento de una enfermedad, de una traición, de un problema, de un golpe, de lo que sea, tormento que sea, es capaz de transformarlo a la luz de la fe al punto que le sirva de gloria. Escuchemos. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. ¿Debía sufrir? Mucho. ¿Y cuál es la forma de pensar del hombre del siglo XXI? Hay una secta que lo dice en una frase: pare de sufrir. Hasta los mismos cristianos odiamos el sufrimiento. Y los protestantes, para engañar a los tontos cuando usted tiene una enfermedad, dice, usted está enfermo porque usted no se ha convertido en evangélico. Conviértete porque es una maldición que Dios le da porque eres católico. Y si usted se mete evangélico y no se sana, dice que usted no se ha convertido de verdad. No, el sufrimiento no es eso. El sufrimiento es algo que hay en la vida que Dios dejó para fortalecer el alma, para fortalecer el espíritu y para que ustedes y yo podamos pasar la línea, la frontera a la otra vida con facilidad, haciendo un pequeño sacrificio como los venezolanos que llegan aquí a México a pasar la frontera a Estados Unidos, hacen un sacrificio pero pensando en el sueño americano. Y cuando yo esté allá y tenga trabajo y pueda mandarle plata a los míos, no me importa pasar todos estos sacrificios.
Así también el sacrificio Dios lo permite para nuestra vida, para fortalecernos cual atleta que quiere agarrar físico para el momento de la pelea o del combate, para resaltar entre tantos, porque tiene físico, capacidad, después de haberse sacrificado tanto, es capaz de aguantar más que el otro, y el otro que no se ha sacrificado, comienzan a correr y ya está con la lengua afuera y no puede más. Es un gran problema. Tendrá que pasar por sufrimientos. Y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Qué bárbaro, ¿no? A mí esto me impacta. Yo voy a pensar solo, esto no lo voy a predicar, voy a pensar yo solo. Qué bárbaro, ¿no? Que Jesús dice que la autoridad que hay religiosa a veces se puede transformar en martirio para los que quieren vivir la fe. Eso puede ser, eso puede suceder. Y todos los sacerdotes estamos llamados a pensar en eso. Porque muchos laicos se quejan y dicen, es que el cura ya no lo aguanto. Es que el cura es que no, ni lo entendemos. A la gente lo trata a los golpes, no tiene compasión ni con la madre de él. O los obispos, que como son obispos, pueden endiosarse y creerse en los dioses y señores de la tierra y abusar de autoridad, que los hay. ¿Cómo negarlo? Y hoy Dios nos invita a mirar. Cuando ustedes sean obispos, sean curas, no hagan eso. Porque ahí está la tentación. Por algo Jesús lo puso allí. Por algo. Como sacerdote puedo llevar mucha gente a Dios, pero como sacerdote puedo hacer que mucha gente se aparte de Dios.